Por cada terrible pandemia en la historia de la humanidad, siempre ha existido un héroe o grupo de héroes que detuvieron su mortífero paso de muerte y destrucción por el planeta. En esta lista te mostraré los médicos que se entregaron en cuerpo y alma para salvar a millones de personas, desde el médico chino que fue censurado por alertar a Wuhan del nuevo coronavirus, hasta el médico inglés cuya vacuna ha sido catalogada como el trabajo que ha salvado más vidas que el trabajo de cualquier otro hombre. Bienvenidos a 10 médicos héroes que detuvieron pandemias y salvaron millones de vidas. Es un neumólogo chino y una de las máximas autoridades del mundo en materia de epidemiología, neumología y enfermedades infecciosas. En diciembre de 2002, mientras era director del Instituto de Enfermedades Respiratorias de Guangzhou, aparecieron extraños casos de pacientes infectados con una enfermedad desconocida a la que llamaron primeramente neumonía típica. Más tarde el Dr. Chon resultaría contagiado de esta rara enfermedad por tratar a tantos pacientes que se multiplicaban cada vez más. Para no generar alarma, el médico decidió tratarse en su propio domicilio, que con la ayuda de su esposa, también médica, logró curarse en tan solo 8 días. Regresó al hospital, abogó por el uso de la cortisona para luchar contra una enfermedad a la que otros preferían combatir con antibióticos. Decisión que fue muy controvertida, pero que el tiempo le dio la razón, pues redujo significativamente la tasa de mortalidad de pacientes graves al 13% y disminuyó el tiempo total de tratamiento. La Organización Mundial de la Salud, que dio por buenos los métodos de Chon, declaró contenida la epidemia en el mes de julio. El doctor, que también había refutado la línea oficial del gobierno chino, que minimizaba la severidad de la crisis, se convirtió en un auténtico héroe. Fue un médico inglés, precursor de la epidemiología, hasta el punto de ser considerado padre de la epidemiología moderna. La gloria de Jon Snow se debe al estudio epidemiológico de un brote de cólera que azotó un distrito de Londres, por entonces la ciudad más poblada del mundo. Corría el año 1854 y una epidemia de cólera se desató en el barrio de Soho. La creencia general presuponía que el cólera se propagaba a través del miasma en el aire. La teoría de los microbios y su relación con las enfermedades aún no estaba establecida. Por lo tanto, los brotes que venían azotando la ciudad eran todo un misterio. Snow era brillante y, al contrario de lo que argumentaba la comunidad científica del momento, pensaba que el cólera se propagaba no a través del aire, sino por el agua contaminada. Para demostrarlo, en 1854 empezó a registrar los casos de cólera del barrio de Soho sobre un mapa centrado en torno a 13 fuentes de agua. Cada muerte era anotada como una línea sobre el lugar de residencia. En total, 578 muertes, y el resultado dejaba lugar a pocas dudas. Casi todas se concentraban alrededor de una fuente en Broad Street. En cuanto aparecía una nueva fuente, la enfermedad aparentemente se frenaba. Para verificar que el área afectada por el cólera coincidía efectivamente con el área abastecida por la fuente, Snow comenzó a trazar un diagrama de Voronoi sobre el mapa. En este tipo de diagramas, el espacio se divide en regiones de cercanía a una serie de puntos, y en este caso, la región más cercana a la fuente Broad Street parecía ser la más afectada por el cólera. Por último, además de sus análisis geográficos, Snow tomó muestras de las distintas fuentes y las analizó bajo el microscopio. Confirmó la presencia de un organismo desconocido en la fuente Broad Street. La fuente había sido contaminada por un pañal arrojado a un pozo negro cercano. Conformes, aunque no convencidos, la teoría de los microbios patógenos tardaría aún una década en ser aceptada. Las autoridades decidieron cerrar el pozo de Broad Street y el brote de cólera pronto se sofocó. Jon Snow murió apenas 4 años más tarde, en 1858, sin poder ver confirmada su teoría, sin terminar de decir «yo tenía la razón». Hoy su mapa es considerado pionero en el uso del método geográfico para estudiar una epidemia, pero además cambió para siempre cómo percibimos las visualizaciones de datos, no solo como un apoyo clarificador a un modelo ya conocido, sino como sustento y prueba del mismo.
Fue un médico y microbiólogo italiano, especialista en enfermedades infecciosas de la Organización Mundial de la Salud. En febrero de 2003, el médico destinado en Hanoi fue requerido como consultor para valorar a un paciente con una neumonía típica, ingresado en un hospital de la capital vietnamita. Su perspicacia le llevó a reconocer que podía tratarse de una nueva enfermedad altamente contagiosa y mortal, e impulsó de inmediato la pronta aplicación de estrictas medidas de contención epidemiológica, notificando de inmediato a la OMS y al Ministerio de Salud vietnamita para que comenzara a aislar a los pacientes y evaluar a los viajeros. Su valerosa acción se le atribuyó a salvar miles y miles de vidas alrededor del mundo. El infectólogo llevó a cabo una extraordinaria labor en el hospital vietnamita, atendiendo a los pacientes, recogiendo y procesando muestras de los enfermos y dedicando un gran esfuerzo a la implantación de las medidas de control ambiental y de protección. Lastimosamente, Urbani contrajo el SARS por tratar a sus numerosos pacientes infectados. Mientras estaba en cama, durante un momento de conciencia, Urbani le pidió a un sacerdote que le diera los últimos ritos y pidió que se donara su tejido pulmonar para la investigación científica. Sucumbió el 29 de marzo de 2003, después de 18 días de cuidados intensivos. Era un oftalmólogo chino que trabajaba en el Hospital Central de Wuhan. Lo que le ocurrió a este doctor revela la respuesta fallida de las autoridades locales de Wuhan en las primeras semanas del brote del coronavirus. En diciembre de 2019, Li estaba trabajando en el epicentro del brote, cuando detectó 7 casos de un virus que se asemejaba al SARS. Se sospechaba que los casos provenían del mercado de pescados y mariscos Huanan, en Wuhan. Los pacientes fueron puestos en cuarentena en su hospital. El 30 de diciembre, él envió un mensaje a sus colegas en un chat, en el que les advirtió el brote y les recomendó usar ropa protectora. Asimismo, publicó en Weibo, la red social más famosa de China, un documento médico en el que detallaba el diagnóstico del nuevo virus para un paciente. Li no sabía que en aquel entonces lo que acaba de identificar era un coronavirus completamente nuevo. 4 días más tarde, recibió una visita de funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública, quienes le dijeron que firmase una carta. En ella lo acusaban de hacer comentarios falsos que habían perturbado severamente el orden social, a lo cual, si continuaba con ello, sería llevado ante la justicia. Todo continuó tal cual y sin ninguna medida de protección en la ciudad, hasta que el 10 de enero Li empezó a toser, al día siguiente tuvo fiebre y 2 días más tarde estaba en el hospital. Sus padres también enfermaron y fueron trasladados al hospital. Fue 10 días más tarde, el 20 de enero, cuando China declaró la emergencia a raíz del brote. Finalmente, Li sucumbió el 7 de febrero, tras numerosas confusiones sobre su deceso, a lo cual generó una ola de indignación e ira sobre el gobierno chino, desencadenando un debate sobre la falta de libertad de expresión en China. El gobierno ofreció disculpas y condecoró póstumamente con la máxima medalla del Partido Comunista a Li. Li es ahora el máximo héroe del coronavirus. La poliomielitis, un virus que provoca la infección de las neuronas motoras de la médula espinal y el cerebro, que tiene como consecuencia la parálisis muscular, era mortal en muchos casos, afectaba sobre todo a los niños, aunque muchos otros eran asintomáticos o pasaban tan solo por experimentar síntomas leves. Sin embargo, el creciente número de personas afectadas en 1952, con 58.000 casos, 3.000 muertes y un sinnúmero de supervivientes con secuelas paralíticas permanentes, hizo necesaria la creación de una vacuna. Fue entonces cuando, por petición de la Fundación Nacional Estadounidense para la Parálisis Infantil, el Dr. Salk decidió dedicarse en cuerpo y alma a la investigación para el desarrollo de una vacuna que pusiera fin a la poliomielitis. Los primeros en probar la vacuna fue un grupo entre los que figuraban el mismo Salk, su mujer y sus 3 hijos. Todos los que probaron la vacuna generaron anticuerpos contra el virus y no enfermaron. Tras esta primera prueba consigo mismo, Salk inició un ensayo clínico a gran escala, con 2 millones de niños. Los resultados probaron que la vacuna era efectiva y segura. Una vez inyectada en el organismo,
los virus recorrían el torrente sanguíneo y el sistema inmunológico del paciente desarrollaba defensas contra él. La información se hizo pública en abril de 1955. La población recibió la noticia con extremo entusiasmo y emoción. La polio era una de las enfermedades más temidas y uno de los mayores problemas de la salud pública. La vacunación masiva comenzó enseguida. Desde ese instante la incidencia de la enfermedad empezó a disminuir drásticamente. Salk se convirtió en un héroe nacional. No quiso patentar su invento porque no quería rédito económico. Su intención era que se distribuyera por el mundo lo más rápido posible. Un médico y bacteriólogo español que descubrió una vacuna contra el cólera y otras vacunas contra el tifus y la tuberculosis. A finales del siglo XIX, el mundo se veía afectado por periódicas oleadas de infecciones, las cuales, gracias a los nuevos sistemas de transporte, se dispersaban por el planeta. En esta situación, el cólera, enfermedad bacteriológica proveniente de Asia, empezó a distribuirse por Europa, cegando la vida de miles de personas debido a su alta mortalidad. La comunidad científica mundial se puso manos a la obra para ponerle freno a esta pandemia. Fue entonces cuando en 1884 se dio un brote muy grave de cólera en Marsella, Francia. El Dr. Claude fue enviado para investigar. De lo que aprendió en el área de Marsella, surgió toda una intención, el intentar hallar una vacuna contra la terrible enfermedad. Y así, empleó todo el dinero que pudo en crear un laboratorio casero lo mejor equipado posible. No recibió ayuda pública de ningún tipo, pero eso no hizo que se rindiera. Los aparatos para cultivos bacterianos y los microscopios fueron pagados de su propio bolsillo, arriesgando a veces casi todo su sueldo. Aprendió por su cuenta las técnicas para desarrollar vacunas de Pasteur y estudió todo lo que la nueva ciencia biológica le ofrecía. Los ahorros y esfuerzos vieron la luz en forma de vacuna anticolérica en el año 1885. Al principio los ensayos los realizó en su propio ser e incluso contó con amigos y familiares. Con el cólera amenazando a la península ibérica en forma de otra gran epidemia, se permitió aplicar la vacuna sin cobrar un peso a gran escala a más de 30.000 personas. Sin embargo, al poco comenzó a ser criticado y perseguido por la corrupción política del momento. Quisieron desacreditarlo y borrarlo del mapa, pero el tiempo le dio la razón y las variantes de su técnica contra la cólera empezaron a utilizarse por todo el mundo, siendo avalada por numerosos científicos internacionales. Ferran y Clua posteriormente desarrolló una vacuna antitifus y otra antirrábica. También desarrolló una contra la difteria y la tuberculosis. A su muerte, los homenajes fueron muchos, pero su figura se fue apagando con rapidez y hoy día apenas se recuerda el brillo que tuvo, o más bien, pudo llegar a tener si hubiera contado con apoyos y medios adecuados. Un microbiólogo estadounidense que se especializó en vacunología y logró desarrollar más de 36 vacunas distintas. Creó 8 de las 14 vacunas distintas que usualmente se suministran a las personas, las cuales son de sarampión, paperas, hepatitis A, hepatitis B, varicela, meningitis, neumonía y Haemophilus influenza. Hilleman se doctoró en 1941 y empezó a trabajar inmediatamente creando una vacuna para la encefalitis japonesa, una enfermedad que afecta a las tropas estadounidenses en el Teatro del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Fue jefe del Departamento de Enfermedades Respiratorias del Centro Médico Militar. Mientras ocupaba este puesto, descubrió los cambios genéticos producidos cuando el virus de la influenza muta, conocido como deriva genética. Esto permitió que tras más de 9 días de investigación contuviera un brote de gripa en Hong Kong que pudo convertirse en pandemia. Se prepararon 40 millones de dosis de la vacuna. A pesar de ello, perecieron 69.000 estadounidenses. Hilleman fue galardonado con la Medalla del Servicio Distinguido por este logro. En 1963, su hija Jerry Lynn se enfermó de paperas y a partir de un cultivo del virus de la garganta de su hija, Hilleman desarrolló una vacuna. La cepa de la vacuna aún es usada para la vacuna triple vírica, sarampión, parotiditis y rubeola. Pero el mayor logro de este científico fue la vacuna contra la hepatitis B,
que desarrolló en 1986. Es usada en 150 países y la incidencia en la enfermedad en Estados Unidos disminuyó en un 95%. El trabajo de este microbiólogo fue también clave para eliminar una fuente de contaminación de las vacunas que se empleaban en un principio para la polio, a lo cual causó la retirada de la vacuna desarrollada por Salk en 1961 y su sustitución por la desarrollada por Albert Bruce Sabin. Se le atribuye haber salvado más vidas que cualquier otro científico del siglo XX, aunque sus logros no se le han reconocido suficientemente. En esta lista está todo el personal profesional y no profesional del First Consultant Hospital de Lagos, Nigeria, quienes salvaron del peligroso virus del ébola a Nigeria y quizás al mundo entero. Todo empezó en el 2014, cuando el estadounidense de origen liberiano Patrick Swagger aterrizaba en Lagos, una megaurbe de Nigeria con más de 17 millones de habitantes. Hasta entonces, Nigeria no había sido tocada por el mortal virus, como lo había sido Sierra Leona y Liberia. Patrick Swagger se derrumbó en el aeropuerto por los tremendos síntomas. De inmediato fue trasladado al hospital, donde la doctora Ameyo Adadebo y la enfermera Obi Ejelonu se hicieron cargo. Patrick fue diagnosticado 2 días después con el ébola. Gracias a la doctora Adadebo y a su equipo médico, se impidió por todos los medios que Swagger abandonara el hospital. El aislamiento del paciente fue todo un desafío, pues Swagger puso todas las dificultades para ser tratado, reaccionaba con violencia y se negaba a dar información de los lugares donde había estado. A eso se sumaron las presiones del gobierno liberiano para liberarlo, quienes amenazaron a la doctora incesantemente para que Swagger asistiera a una conferencia. Contra toda presión, se mantuvo firme y nunca lo liberó. Durante el tratamiento de Swagger, cayeron enfermos 11 miembros del personal sanitario del Hospital de Lagos. 8 personas sucumbieron, la doctora Adadebo incluida y su enfermera Obi Ejelonu. El heroico esfuerzo de todo el personal del First Consultant Hospital salvó a la nación y al mundo de una infección generalizada. En memoria de este esfuerzo existe una película llamada 93 días que relata toda la odisea que tuvieron que afrontar estos héroes. Fue un médico militar español, reconocido por liderar la expedición Balmis, andanza que duró desde 1803 hasta 1806 y que difundió la vacuna de la viruela, no solo en América, sino también en Filipinas, Goa, China y Santa Elena. Se considera un hito en la historia de la medicina y la acción más importante realizada por España en la colonización de los pueblos descubiertos por Colón. Como consecuencia de los estragos que la viruela producía en los territorios de ultramar de la corona de España, el rey Carlos IV, que había perdido un hijo como consecuencia de la viruela, emitió un edicto, aconsejado por el doctor Balmis, en el que anunciaba la formación de una expedición con la misión de vacunar gratuitamente a la población, enseñar a preparar la vacuna, llevar a cabo un registro mundial y mantener suero para vacunaciones futuras. Esta expedición fue dirigida por el doctor Balmis, siendo vicerrector el doctor José Salvani, y partió del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803. La expedición llevaba a bordo 22 niños, por los cuales la vacuna se mantenía por inoculaciones de brazo a brazo entre los niños, para así la vacuna resistir todo el camino en perfecto estado. Asimismo, Balmis llevaba miles de ejemplares de un tratado en el cual se recogía cómo se debía vacunar y cómo había que conservar el suero. La expedición llegó a Puerto Rico, pasando después a Venezuela, desde donde se divide en 2 grupos, uno dirigido por Salvani, que extiende la vacunación por Sudamérica, y otro dirigido por Balmis, que se dirige a Cuba, extendiendo la vacuna por México, posteriormente Filipinas, después Macao y Cantón, provincias de China, regresando a Madrid en junio de 1806, tras sufrir múltiples penalidades y muchas incomprensiones. Este viaje constituye una de las empresas de salud pública más extraordinarias de toda la historia de la humanidad. Es llamado el padre de la inmunología y se dice que su trabajo ha salvado más vidas que el trabajo de cualquier otro hombre.
En 1761 empezó sus estudios como cirujano y farmacéutico en Sudbury, Inglaterra. Allí Jenner oiría por primera vez en boca de Sarah Nelmes, una ordeñadora de vacas, lo siguiente: «Yo nunca tendré la viruela, porque he tenido la viruela bovina. Nunca tendré la cara marcada por la viruela». Y sería precisamente gracias a esta creencia popular que Edward Jenner descubriría la vacuna contra la viruela. Cuando regresó a su pueblo natal, Berkeley, la viruela ya había cobrado demasiadas víctimas. Fue entonces cuando Jenner intentó implantar un método que había estudiado y que se conocía con el nombre de variolización. Este proceso consistía en inocular a una persona sana con material infectado. En 1796, Jenner decidió inocular a un niño de 8 años, llamado James Phillips, con un poco de materia infectada, que obtuvo de una persona que padecía la viruela bovina. El pequeño desarrolló una fiebre leve, que desapareció a los pocos días. Unos meses más tarde, Jenner puso en práctica la prueba definitiva para erradicar la epidemia. Volvió a inocular a James Phillips, pero esta vez con viruela humana, para comprobar si el niño desarrollaba la enfermedad. Los resultados le dieron la razón, y el niño ni contrajo la enfermedad ni murió. Realizó el experimento con 23 personas más, obteniendo el mismo resultado exitoso. También llegó a inocular la vacuna a su propio hijo, logrando los mismos buenos resultados. Posteriormente, en 1805, Napoleón Bonaparte le dio la orden de vacunar a todos sus soldados, obteniendo resultados maravillosos. La generalización de dicho método en todo el mundo lograría con el tiempo acabar con esta fatídica enfermedad, que se calcula solo en el siglo XX causó unos 300 millones de muertes. La viruela fue declarada erradicada por la Organización Mundial de la Salud en 1980.